Adelante, maestro. Muy bien, muchas gracias, maestro. Primero que nada, pues agradecer nuevamente por la invitación a esta importante plataforma para presentar mi libro. El libro lo escribo con conocimiento de causa. Ya tengo más de prácticamente 20 años haciendo esta labor como perito, como bien lo comentaba, más los años de estudio en la universidad, y es una ciencia que me apasiona mucho. He tenido la fortuna de, a través de la investigación del lugar de los hechos, poder identificar a presuntos responsables. Se les ha comprobado científicamente su participación en la comisión de ilícitos y pues están purgando una sentencia condenatoria, ¿verdad? Entonces es muy importante todo este cambio del sistema que tenemos o que tuvimos en el 2016, que fue la fecha límite, el 18 de junio, en materia penal, el cambio de un sistema inquisitivo a uno de corte oral. Las ciencias forenses no quedaron de lado, han sido alcanzadas por este cambio de paradigmas. Entonces yo me di a la tarea de escribir este libro. Es un libro corto pero sustancioso, sí son 6 capítulos, pero no me guardé nada. Sí explico de manera muy natural las ciencias naturales, podríamos pensar, o las ciencias forenses, o la ciencia en sí, que es difícil de entender. No es así, es muy fácil de comprenderla. Yo tengo un estilo para redactar mis libros de manera muy eh, sencilla para aquellos que son legos en el tema de las ciencias forenses. Y bien, como lo comentaba, maestro, agrego fotografías a color, lo explico con ejemplos que en la práctica hemos trabajado. Y como les comento, nos han llevado a buen puerto el saber trabajar, el saber procesar esos elementos materiales probatorios como los protocolos nos lo indican. Sabemos que ahora, para demostrar la responsabilidad de un presunto responsable, pues se le tiene que comprobar. Entonces, ahora más que nunca, la criminalística y sobre todo los elementos materiales probatorios, los indicios, las evidencias, sí, vienen a reforzar toda la teoría del caso que ustedes como abogados penalistas pueden presentar, y con todos estos argumentos fidedignos, bien procesados en el lugar de intervención, pues nos ayuden para poder identificar al presunto o presuntos responsables. Y vamos a ver a grosso modo y de manera muy somera, porque sí son temas muy amplios, pero yo les hice una pequeña recopilación de los capítulos. Sí, el primero, como bien lo mencionó el maestro, pues son los antecedentes, ¿verdad? De eso nos vamos a brincar ese capítulo, pero vamos a comentar el segundo. Por aquí les hice una pequeña presentación para que no se aburran nada más con la charla y estarme viendo. No sé si la vean, No, maestro, aún no se ve. no se ve. A ver, déjenme, regreso entonces aquí para compartir. Em, Qué bueno que está conectado, maestro, para que me apoye. A ver si ahora sí se ve. Ahí la ven. Y ya se ve. Muy bien, la voy a ampliar para que usted la vean mejor. Ya la estamos viendo, ¿verdad? Ok. Gracias, maestra Jovita. También veo que está señalando. Muchas gracias. Bien, pues el libro se llama Criminalística para una defensa técnica en el sistema penal acusatorio. Sí, este es mi segundo libro como autor. Tengo otros dos, perdón, el tercero como autor, el primero como, tengo otro, perdón, como coautor, y este es el tercero de mi propia autoría. Bien, es muy importante para los abogados de la defensa conocer los principios de la criminalística. Sí, yo en mis cursos, en las pláticas que doy, comento que los principios son como una Biblia para los católicos, ¿verdad? Nosotros los criminalistas tenemos que basar todo nuestro trabajo en principios, principios apoyados por un método científico, apoyados por la criminalística. Sí, en la práctica utilizamos todos los principios que ustedes están viendo en pantalla,
¿Están viendo la pantalla del lado derecho? ¿Se ven las imágenes de ustedes también? ¿O esas no se ven? ¿Sí se ven? Ah, ok, entonces para minimizarlas para que la vean mejor, la presentación. Bien, en la práctica les comentaba, tendríamos que empezar a utilizar el principio de uso. Si en un caso específico, pues si tenemos un homicidio con un arma de fuego y vemos que las lesiones que presenta la víctima son con un arma blanca, pues inmediatamente descartaríamos que el delito se cometió con un arma de fuego, ¿verdad? Y así sucesivamente, es decir, se van concatenando todos estos principios para poder llegar a determinar si realmente los hechos sucedieron como nosotros lo podemos plantear en unas hipótesis. Sí, y tenemos todos estos principios, son 7. Hay algunos autores que comentan que son 8 principios, algunos manejan 4, pero básicamente estos 7 principios son los que se utilizan en México y en diversas partes de Latinoamérica. Sí, y vamos a ir viendo de manera pues somera, como les comento, por el tiempo que tenemos. Si cada uno de los principios, el de producción, pues dice que si se estipula que ante un crimen el agente del mismo siempre deja un rastro de evidencias materiales para así probar su participación. Como les comento, vienen concatenados los principios. Si en primera instancia tenemos que el de uso se utilizó un arma blanca, pues bueno, la producción de las lesiones que se vayan a presentar en la víctima tendrá que ser de un corte lineal. Si el arma blanca tiene un filo nítido, como la imagen que estamos viendo en el principio de uso, que la navaja tenga un filo nítido con terminación en punta, pues las lesiones que presente la víctima producidas van a ser de la misma manera, van a ser un corte lineal con bordes nítidos. Si en un ángulo va a ser romo y en el otro va a ser angulado, quiere decir que la parte de arriba de la navaja pues va a dejar un pequeño borde redondeado y la parte de abajo donde está el filo va a tener un ángulo, ¿sí? Es decir, como en forma de V. Principio de intercambio, ¿qué creen? Este principio de intercambio o de Edmond Locard, para mí es uno de los más importantes, ¿sí? Siempre que una persona entra en contacto con otra, con un lugar, con un arma, con un sitio, con un vehículo, siempre va a haber ese intercambio de características, de materiales, ¿sí? Y vamos a ver ahorita adelante de la próxima diapositiva, les tengo un pequeño video donde se pone en práctica este principio. Pero les insisto, este para mí es de los más importantes. ¿Sí? Siempre que hay una dinámica en cuanto a la pareja penal, es decir, la víctima y el victimario, siempre va a haber ese intercambio de indicios, de vestigios, de sangre, de cabellos, de piel. Últimamente el ADN viene empujando muy fuerte, sí, la prueba genética podría decirse que es de las más efectivas. Sí, también más adelante les voy a comentar que eso sería en la mejor de las condiciones que la prueba genética llegue a ese porcentaje que se maneja del 99.9% de efectividad. Eso sería en las mejores condiciones, pero más adelante se los comento. Sí, afortunadamente en la actualidad no tenemos una prueba que no sea debatible, sí, que sea 100% efectiva. Les insisto, ni la genética lo es. Pero bien, este principio, el de intercambio, es decir, si yo tomo un arma blanca, como el cuchillo que estamos viendo en la parte superior izquierda, y lesiono a una víctima, como se ve ahí en la imagen, pues el arma blanca va a tener sangre de la víctima y viceversa. La víctima va a tener, en este caso, la producción de la forma de la navaja, ¿sí? Independientemente de los órganos que haya interesado al momento de que fue lesionado, es decir, la profundidad. ¿Sí? El arma va a tener mis huellas dactilares, ¿sí? El arma pues, va a traer las manchas hemáticas, sí, es decir, de ahí podemos obtener un perfil genético para cotejarlo con el de la víctima. La ropa del victimario, al momento que él agrede a su víctima, puede también presentar salpicaduras de sangre. Si la víctima se defendió y arañó a su agresor, puede tener dermis abajo de los lechos unguiales, es decir, de las uñas. Sí, es decir, toda esta mecánica
a nosotros nos arroja, perdón, muchísima información porque los estamos relacionando, estamos ubicando tanto a la víctima como al victimario en el lugar donde se cometió un delito. Independientemente si ha sido un homicidio, pudo haber sido un feminicidio, pudo haber sido un robo. En ocasiones a nosotros los peritos nos solicita mucho la mecánica de hechos. Si nosotros aplicamos todos estos principios que les estoy comentando para poder determinar la posición víctima-victimario. Si otro de los principios es el principio de correspondencia, si se pueden dar cuenta, todos los principios están relacionados. Si la correspondencia en el cuerpo de la víctima pueden aparecer marcas o rastros impresos que delatan del agente empleado en el hecho. Es decir, va a haber esa correspondencia de características del agente vulnerante con las lesiones que presenta la víctima. Si yo doy un golpe con el puño cerrado a una persona en su cuerpo, pues le va a quedar un hematoma, pero también la forma de mi puño se le puede quedar marcada en su piel. Esto ocurre mucho y es muy constante en los accidentes de tránsito cuando dos vehículos colisionan de frente. El conductor, si no lleva el cinturón puesto, se le va a marcar el volante en su pecho, se le marca la forma, ¿sí? Y si llevara puesto su cinturón de seguridad, se le va a marcar también la forma del cinturón de acuerdo a la posición que ocupa dentro del vehículo. Porque también ocurre mucho en estos accidentes, cuando fallecen lamentablemente personas, pues por lo general el conductor del vehículo pone o dice que la persona que falleció es el que iba manejando. ¿Verdad? Entonces a nosotros los criminalistas todas estas características, aplicando estos principios, pues nos dan la verdad de los hechos. ¿Sí? Pueden tener todas esas marcas, independientemente de las lesiones que presentan en las rodillas, en la frente. Si el golpe fue lateral, pues va a tener lesiones en el cuerpo izquierdo, perdón, en la cara lateral izquierda o en la cara lateral derecha, dependiendo de la posición que ubiquen o que hayan estado sentados dentro del vehículo. Sí, y así todos los principios los podemos aplicar a todos los casos que se nos presenten. Sí, robos, lesiones, eh, secuestro, homicidio, feminicidio, ¿sí? Siempre nosotros los criminalistas aplicamos estos principios. Entonces en mi libro yo les explico cada uno de estos principios desmenuzado a detalle, pongo ejemplos, pongo casos prácticos como los hemos aplicado y también hago una crítica porque vamos a ver, como les comentaba anteriormente, las ciencias forenses también ya fueron alcanzadas por ese cambio que hubo del sistema penal. Pero retomando, estas son las bases de nosotros los peritos criminalistas que aplicamos para cualquier caso que se nos presente de parte de una autoridad, en este caso del Ministerio Público Fiscal. Como bien comentaba el maestro, yo soy perito oficial. Entonces, de acuerdo al planteamiento del problema del Ministerio Público Fiscal, vamos nosotros a aplicar nuestra expertise en un caso específico, pero siempre vamos a utilizar los principios de la criminalística. Y en los dictámenes, si ustedes los han observado, sobre todo los abogados que son penalistas, en los dictámenes de los peritos particulares y oficiales siempre ponemos los principios y damos una pequeña definición. Sí, bueno, el principio de reconstrucción pues viene de la mano con la reconstrucción de los hechos. Sí, como les comento, a nosotros los peritos es muy común que nos soliciten una mecánica de hechos para determinar la posición víctima-victimario, entonces pues aplicamos el principio de reconstrucción. Y luego tenemos el principio de probabilidad. Le voy a leer lo que dice la diapositiva. Después de la reconstrucción de los hechos, se procederá al cálculo de la probabilidad del resultado con un grado de aproximación a la verdad, siendo esta de manera baja, mediana o nula. Estas definiciones a nosotros los estudiantes de criminalística eh, es muy común siempre estar leyendo este tipo de definiciones porque pues actualmente no hay muchos libros de criminalística y los que hay son extractos de libros viejos que se utilizaban hace 20, 30 años. Sí, la ciencia constantemente va avanzando, entonces todos estos principios pues no son efectivos en la actualidad. Sí, si hace 20 años lo fueron, actualmente no lo son. Ahorita vamos a ver por qué. Sí, y por último tenemos el principio de certeza.
Dice, la investigación finaliza con la valoración cualitativa y cuantitativa de los indicios encontrados en lugar de los hechos y su correspondencia con el acto criminal para determinar una certeza indiscutible. Bien, anteriormente nosotros sí, o bueno, perdón, yo utilizaba la certeza, sí, siempre diciendo o concatenada con la probabilidad, diciendo que era de un 90%, 95%, 80% de probabilidad, o inclusive 20, 10 o ninguna probabilidad de que los casos hubieran, el estudio que yo estuviera haciendo sobre un delito en particular hubiera sucedido de la manera que yo estoy concluyendo mi dictamen pericial. Y hasta ahí quedaba. Sí, actualmente esto ya no se da, sí, y se los digo porque lo he visto, lo sigo viendo en dictámenes de peritos particulares y oficiales que siguen transcribiendo todos estos términos de los principios. La probabilidad sí se sigue utilizando, pero la probabilidad se mide. Si no es nada más decir una manera baja, mediana o nula, sí, la probabilidad se debe de medir porque dependiendo del porcentaje que nos dé a nosotros la probabilidad con la que sucedieron los hechos que estamos estudiando, vamos a poder obtener los falsos positivos. Y aquí entra esa parte de los falsos positivos o verdaderos negativos, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de probabilidades, pues no podemos estar también hablando de certezas. O es probable o es certero. Y como les comento, las ciencias forenses o las ciencias naturales no son 100% ciertas, ¿sí? No hay una verdad absoluta. Sí, siempre va a haber probabilidad, siempre va a haber un margen de error. Si el método científico no es 100% seguro, siempre hay un margen de error, siempre va a haber una pequeña probabilidad de que los hechos no hayan sucedido como se están comentando. Entonces, en los dictámenes o inclusive en los contrainterrogatorios, si el perito que ustedes están contrainterrogando les dice que ellos utilizaron el principio de probabilidad y el principio de certeza, ellos solo se están poniendo el pie porque no puede haber probabilidad o certeza, o es una o otra. Y estamos viendo que la certeza actualmente no se da. Se da la probabilidad, pero esa probabilidad se mide. ¿Sí? Y ellos, los peritos, o nosotros tenemos que saber el margen de error de nuestra técnica que estamos aplicando, ya sea de criminalística, de dactiloscopía, de balística, de hechos de tránsito terrestre, de documentos cuestionados, de las huellas de pie calzado, de las huellas de neumáticos. Si todos estos métodos son métodos subjetivos que utilizan el método de comparación de características. Y aquí retomamos y llegamos a la parte de la cientificidad de las pruebas periciales. Sí, próximamente va a salir un artículo, me invitaron a escribir un artículo en la revista de Expresión Forense y precisamente hablo de la cientificidad de las pruebas periciales. Y ahí los invito para también adquirir esa revista. En el libro también lo explico, de hecho el artículo fue extraído del libro, pero hablamos de eso que los comento, de que actualmente las pruebas periciales están en tela de juicio. Si esto fue a través de la petición expresa del expresidente Barack Obama sobre los métodos periciales, sobre los métodos forenses, sobre las ciencias forenses específicamente, sí, esto a raíz de los famosos criterios de Oberth, de los cuales también los comento en el libro. Se hizo un estudio de ingenieros y expertos independientes de los cuerpos de seguridad pública, estudiando todos estos métodos de comparación de características y estudios epistemológicos, perdón, llegaron a la conclusión de que todos estos métodos son científicamente válidos, no tienen validez ni fiabilidad en sus procedimientos. ¿Sí? Entonces, inclusive las huellas dactilares, el sistema de dactiloscopía, se descubrió que el origen, que fue a través de Alphonse Bertillon, no sé si ustedes lo hayan conocido, del bertillonaje, fue la primera persona que empezó a medir las huellas dactilares, hizo un estudio morfológico y a través de 16 puntos característicos él decide que una persona que deja una huella dactilar
una superficie plana es la misma que le presenta a lo mejor la policía, ¿no? Es decir, él su método, en su momento dijo que era efectivo, que no tenía márgenes de error, que era certero, que era muy probable que sí sea y que tenía una efectividad del 100%. Que como les comento, pues ninguna de estas técnicas es 100% efectiva ni segura. Sí, entonces, posterior a esto, viendo otro dactiloscopista muy famoso, Juan Bucetich, él se apoya en el sistema de Bertillon para crear su sistema de dactilar para la clasificación de las fichas decadactilares. Y es el sistema que se utiliza aquí en México, el de Juan Bucetich. Él clasifica las huellas dactilares en arco, presilla interna, presilla externa y verticilo. Ese sistema se utiliza aquí en México, en Latinoamérica y en algunas partes de Europa. En Estados Unidos se utiliza otro sistema, el de Henry. Pero bueno, para no extenderme tanto, estudios epistemológicos demostraron que Alphonse Bertillon mintió en su sistema, que forzó su propio sistema para que hubiera una correspondencia. Sí, entonces imagínense, todo lo que se viene después, pues es falso. Y me cambié la diapositiva. Ok. Bien, aquí les voy a poner un pequeño video, no dura mucho, 3 4 minutos, para que vean cómo se utiliza el principio de intercambio. ¿Sí lo escuchan? Escucha bajito. Le subo. Se traspasan las huellas dactilares, entonces por eso no hay que utilizarlo. ¿Ahí se escucha? Muy bajito, maestro. Se escucha. Ahorita vamos a dar informes, compañeros, sobre para qué puedan adquirir el libro. Se escucha muy bajito. A ver, ya le subí aquí todo el volumen a... A ver, si está todo. Bueno, lo voy a reproducir otra vez y ustedes también súbanle por favor a su computadora para que se escuche mejor, porque aquí en mi audio es todo lo que les puedo poner. Lo voy a poner de nuevo. Vamos a realizar una práctica en dactiloscopía para demostrar que los guantes de látex se traspasan las huellas dactilares. Entonces, por eso no hay que utilizarlos. Ahorita aquí el compañero se va a poner uno de los guantes de látex que está en su empaque. Un guante nuevo. Ahorita se lo está poniendo, se lo va a recorrer hacia atrás. Va a tocar el cristal de este vehículo y vamos a observar. Al momento que lo toque, tóquelo. Vemos cómo tocó el cristal. Guante puesto. Ahora vamos a utilizar reactivo químico pulverizado, el óxido de zinc. Y ahora vemos cómo queda la huella dactilar revelada. Bien, continuando con la práctica, ahora vamos a utilizar un guante de nitrilo, que son los recomendables para usar normalmente porque buscamos huellas dactilares latentes. Lo sacamos de una caja que tiene completamente cerrada. No vienen de manera individual en todos, sino vienen todos en una sola caja. Son nuevos completamente. Vamos a hacer lo mismo con el compañero que se lo ponga.
mismo proceso, se lo va a poner hasta atrás, que quede bien ajustado. Va a tocar el cristal de la ventana del vehículo. Mismo procedimiento con el guante de látex para ver si queda huellas dactilares impresas en el cristal. Podemos aplicar el reactivo químico pulverizado, el blanco, el óxido de zinc. Es esta parte donde él tocó. No se marcan las huellas dactilares, contrario a donde tocó con el guante de látex. Guante de látex, guante de nitrilo. Bien, entonces para concluir, es mejor utilizar guantes de nitrilo que guantes de látex. Que los de látex traspasan las huellas dactilares. Son mejor los de nitrilo, por su resistencia son más gruesos, o los de densidad 30. Bien, pues dos situaciones. Como bien lo comentaba en el video, pues no hay que utilizar guantes de látex, ¿verdad? Porque estos traspasan nuestras huellas dactilares. Entonces, imagínense el perito oficial que utiliza guantes de látex en el procesamiento de un lugar de intervención de los hechos. Él mismo está dejando sus huellas dactilares en los objetos que él toque. ¿Sí? El principio de intercambio lo podemos aplicar, sí, nosotros los peritos, pero ustedes como defensa también los pueden utilizar. Sí, para demostrar que, pues, que el perito está trabajando de manera incorrecta, sí, que desconoce que el tipo de guante de látex traspasa las huellas dactilares. Él mismo está dejando sus huellas dactilares, imagínense, en el peor de los casos, en un arma homicida. Ahora bien, tenemos que si utiliza los guantes de nitrilo, los azules, que son gruesos, pues no va a traspasar sus huellas dactilares, ¿verdad? Pero su ADN va a quedar adentro del guante, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo más gráfico o práctico. Ya sucedió en Estados Unidos. Si vieron, nosotros utilizamos huellas para revelar, perdón, brochas para revelar huellas dactilares, esas brochas blancas que son de fibra de vidrio. Hay unas que son de marabú, hay otras que son de pelo de camello, etcétera. Hay diferentes tipos de brochas, pero por lo general las de batalla son las de fibra de vidrio. Sí, en Estados Unidos ya sucedió que agentes del FBI, detectives, estaban muy preocupados porque en diferentes lugares donde se habían cometido homicidios encontraban el mismo perfil genético, sí, es decir, la huella genética. Entonces ellos estaban muy preocupados porque decían, estamos ante la presencia de un asesino en serie, hemos encontrado el mismo ADN en diferentes homicidios, en diferentes puntos aquí de la ciudad, y pues estaban muy, muy preocupados, ¿verdad? Pues resulta que ese ADN que habían encontrado ellos en diferentes indagatorias criminales, pues no era más que el ADN de la persona que estaba empacando las brochas para el revelado de huellas dactilares y los reactivos también. Si era un empleado de la empresa Sirchi que no utilizaba protección en sus manos, entonces su ADN se quedaba en ese tipo de insumos forenses. A raíz de esto, pues ya se venden insumos forenses libres de ADN, así vienen las etiquetas, ¿sí? Reactivos, brochas. A nosotros nos han comprado, aparte de la fiscalía, pues todo este material para trabajar. No es una constante, a veces hay, a veces no hay. Lo que sí es una realidad es que las mismas brochas que utilizamos para el revelado de huellas dactilares en un suceso, las seguimos utilizando en otro, y en otro, y en otro, y en otro. Es incuestionable estar utilizando estas brochas para revelar huellas dactilares nuevas en cada asunto. Imagínense, utilizar brochas para cada asunto que yo voy a trabajar, pues no se da. Entonces,
visualícenlo ustedes como defensa, cómo pueden utilizar todos estos principios que nosotros los peritos, les digo, usamos como si fuéramos un católico leyendo la Biblia. Todos estos principios siempre los utilizamos en todas nuestras indagatorias. Nosotros los peritos criminalistas así lo hacemos. Entonces yo les pongo aquí un ejemplo y así también lo describo en mi libro. Cómo ustedes pueden utilizar todos estos principios que aplican los peritos para su propio uso o su propia teoría del caso. ¿Sí? Bien, ahora vamos a pasar a otro capítulo que se llama pruebas periciales. Ahí hablo de muchas pruebas periciales. De las más comunes o de las más importantes está la de balística forense. ¿Sí? ¿Por qué les pongo la de balística forense? No sé si me pudieran comentar. De repente se siente medio extraño estar hablando aquí a la pantalla sin ver nada. ¿Alguien sabe cuál es la prueba de rocinato de sodio? Se me pueden poner aquí en el chat o no sé si se pueden habilitar Y si el alguien micrófono. quiere, es algo, si alguien quiere comentar en relación a la prueba de Rodizon- rodisonato de sodio, Rodisonato de ¿no? sodio. Es Sí. adelante, yo tengo idea de lo que es, pero quien guste puede levantar la mano virtual y adelante. Les Rodisonato de damos. sodio, esa. ¿Alguien se gusta participar, comentarnos si sabe lo que es la prueba de rodisonato de sodio? Para conocer si alguien disparó, está diciendo aquí una chica. Elizabeth Ávila dice es para conocer si alguien disparó. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Saben qué elementos químicos se buscan en la prueba de rodisonato de sodio? Buscan vestigios de pólvora, maestro, Así es correcto. en las manos, Bien, en las palmas. sí. La prueba de rodisonato de sodio es para detectar plomo y bario en la mano de un presunto responsable que supuestamente disparó un arma de fuego. ¿Sí? Esta prueba se utiliza, así es, gracias Héctor, plomo y bario. Esta prueba se utiliza en la mayor de las fiscalías, en la mayoría, perdón, de las fiscalías de México como prueba única para determinar si una persona disparó o no un arma de fuego. ¿Sí? Esta prueba es específica para detectar estos elementos químicos. Si ahí en la imagen del lado izquierdo vemos una persona disparando un revólver. Sí, sí, sí ven mi cursor, ¿verdad? Para estar aquí señalando, ¿sí lo ven? Sí. Gracias. Bien, aquí se forma un cono de deflagración en la parte frontal de la boca del arma de fuego. Aquí se ve que está saliendo el lumbre. Se forma un cono frontal y se forma un cono posterior, los cuales van a macular la mano de la persona que está disparando un arma de fuego. ¿Sí? La va a macular en la región palmar, dorsal, cara interna y cara externa. ¿Sí? Y también se tiene que tomar muestras aquí del antebrazo. Si nosotros los peritos criminalistas así lo hacemos, tomamos un muestreo de la parte superior de la mano, del antebrazo, de la palma y también del antebrazo a la cara interna. ¿Sí? Esta prueba es colorimétrica, ¿ustedes sabían? Es decir, se utiliza la prueba de resonato de sodio y esta imagen es de un positivo para esta prueba. Va a dar un color rojo escarlata, es decir, es una sustitución del rodisonato por si encuentra plomo y bario, lo desplaza, entonces nos da un positivo para esta prueba, rodisonato de sodio, la cual es colorimétrica, les digo. Si se observa ese puntillo color rojo escarlata, los peritos químicos van a decir que es una prueba positiva, ¿sí? Por el color. Les insisto, es colorimétrica. Te da un color, va a ser positivo, te da otro, es negativo. Actualmente tenemos la problemática de que los fabricantes de los cartuchos, para reducir sus costos, han puesto otro tipo de pólvora de menor calidad, la cual hace que esta prueba se vea un color café o marrón. Entonces, los compañeros, pues, ante esta situación, pues, tienen que dar un resultado negativo.
Sí, pero es por cuestiones del fabricante. También tenemos que hay armas que ya son cerradas. Vemos la imagen anterior, es un revólver, está abierto, o sea, todo este proceso, esto es una combustión, toda esta reacción química, pues va a salir hacia afuera, pero tenemos también armas que están completamente cerradas, como las automáticas o semiautomáticas, las cuales pues no van a aventar el humo hacia afuera. Y también además hay pólvora que ya no hace humo, ¿sí? Hay pólvora sin humo también que ya se está inventando. Entonces, toda esta problemática viene a influir en los resultados de una prueba de erosionato de sodio. ¿Sí? ¿Alguien sabe cuál es una prueba eh, específica para detectar otros elementos químicos? Les pregunto. Vamos a ver aquí en el chat. Aquí dicen, ¿en qué tiempo se pueden los restos de bario y plomo? La bibliografía dice que antes de 8 horas tienes que hacer tu muestreo, pero se han encontrado resultados positivos hasta las 12 horas. Bien, ¿qué circunstancias pueden influir para que desaparezcan? Gracias por tu pregunta, Israel. Puede influir que la persona que dispara tenga un guante, que tenga manga larga, que use relojes, que use pulseras, ¿sí? Eso va a evitar o va a crear una barrera entre la piel y la maculación de la pólvora, ¿sí? Y como les comento, la bibliografía dice que desde que tú disparas tienes un lapso de 8 horas para tomar esas muestras para tener las mejores condiciones de recabar esos residuos. Sí, pero hasta 12 horas se han encontrado también muestras y resultados, han salido resultados pues positivos. Que ahorita vamos a ver que esta prueba es obsoleta. Sí, en Estados Unidos desde 1976 se dejó de utilizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la determinación de un resultado positivo o negativo pues, prácticamente es subjetivo. ¿Sí? Es decir, si el perito ve que está de este color va a decir que es positivo y si está de otro color va a ser negativo. ¿Sí? Sin ir más allá, ¿sí? Es decir, no está utilizando una metodología científica para determinar realmente si es una prueba fidedigna. Sí, como les comento, cuando alguien dispara un arma de fuego, es toda una reacción química que se produce al momento de que se dispara un cartucho a través de un arma. Sí, es decir, va a haber una combustión química que va a producir nitratos, nitritos, azufre, hay azufre en esa muestra, va a haber circonio, va a haber cobre, va a haber antimonio, va a haber azufre, grasa, níquel, ¿sí? Es decir, va a haber diferentes tipos de elementos químicos porque es una reacción química, ¿sí? La prueba de espectrofotometría de absorción atómica, microscopía electrónica de barrido y cromatógrafo de gases, estas tres pruebas dan cuenta de la cantidad, es decir, la muestra que tú le tomes al presunto responsable utilizando estos equipos, te va a decir la cantidad y la mide en micras, ¿sí? Te va a decir la cantidad que va a encontrar de cada elemento químico. ¿Sí? Hablamos de resonato de sodio que detecta plomo y bario, pero el plomo está nada más aquí, ¿no? O sea, el plomo está en la gasolina, está en la pintura, está en algunos fertilizantes, está en algunos vegetales, ¿sí? Y esta prueba es muy sensible. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy inestable. Si encuentra partículas mínimas, te va a dar un positivo. Y no necesariamente porque disparaste un arma de fuego. O sea, el plomo está en el aire. Y sobre todo aquellas personas que viven en la Ciudad de México, que hay mucha contaminación. Simplemente ustedes por andar caminando las horas pico ahí en la Ciudad de México, pues ya están siendo impregnados del todo el plomo que está en el aire y ya está cayendo sobre sus cuerpos, sobre sus prendas, sobre sus brazos, sobre su rostro. Sí, además, cuando se toma este muestreo de rosato de sodio, también se debe tomar de otras partes del cuerpo, no nada más de la mano. ¿Sí? Y nosotros los peritos, por lo general, me incluyo, siempre lo hacíamos así. ¿Sí? Como lo que vimos en la imagen anterior. Nada más del dorso,
Me regreso. Del dorso, de la palma, del antebrazo, cara externa y cara interna. Pero hay que tomar de otras partes del cuerpo, hay que tomar del brazo, ¿sí? Del hombro inclusive, si trae una camiseta de tirantes, para determinar o descartar que esa prueba fue producto de contaminación. Si nos da positivo en Veremos un poco más que fue del maestro. Están preguntando cómo adquirir la obra. Al final les vamos a decir cómo se puede adquirir una obra. La verdad, sinceramente, está bastante interesante. Vamos a esperar. Y sobre todo para que se puedan hacer preguntas, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, vamos a ver, me surgía la duda, justamente, déjenme ver dónde está, salió, me parece que salió el maestro José. Vamos a esperar un poco. Incluso, no sé, me surgió la duda y preguntaría si ahorita escucharon dentro de lo que venía diciendo el maestro, que los que viven en la Ciudad de México, que vivimos en la Ciudad de México, nos presentar cuestiones de plomo, ¿no? Incluso me surgió la duda de que una persona, vamos a decirlo así, un despachador que está en las gasolineras, entonces quiere decir, o entiendo yo, ya regresó, lo que le quiero preguntar, entiendo que puede estar también al servir la gasolina, sus manos pueden estar llenas de plomo, ¿no? Imaginemos ante un homicidio, sería fácil poderlo, creo yo, poderlo acusar. Vamos a ver, ya regresó el maestro ahorita para que le puedan hacer preguntas, pero por favor, enciendan su cámara. Por Julio, permítanme. Ahí está. ¿Ya me Maestro, escucha, maestro? sí, ya te escuchamos de nuevo, maestro. Muchas gracias. Ya me sacó los sistemas computacionales no tienen palabra de honor. ¿Por dónde estás, maestro? A ver si porque ahorita no te veo. A ver, déjame, es que estaba también inhabilitado el chat, deja si ya puedo ponerte. A ver, es que aquí está el maestro, pero Le puse Julio. Ey. ya tienes el permiso para compartir, maestro. Muchas gracias. A ver, regresamos. ¿Ya se ve? Ya, maestro, adelante. Gracias. El que no te ves eres tú, me parece que tienes tu cámara apagada. Ok, iniciar video. ¿Ya? Mm, ¿Listo? Sigo sin verte, maestro. No sé. Ah, Ya sí, ya, activé, ya activé el video. ¿Sí? ¿Ya ya te veo, listo? maestro. Adelante, maestro. Gracias. Bien, retomando, entonces estas pruebas, el espectrofotómetro de absorción atómica con flama, se escucha, es decir, ¿de qué me está hablando el maestro? Es muy sencillo, fíjense, es este equipo que tenemos aquí. Es decir, vamos a meter la muestra y a través de esta flama se va a calentar y entonces todos los elementos químicos que encuentre el espectrofotómetro en la muestra van a aventar un haz de luz característico. ¿Sí? El cobre expide, perdón, un color de luz característico. El plomo, el bario, el antimonio, el níquel, el latón, el zinc, todos van a aventar un haz de luz característico a través de este calentamiento de la muestra y se va a tomar una fotografía, perdón, y se va a medir, por eso se llama espectrofotómetro, es decir, va a aventar un haz de luz
cada indicio, cada elemento químico que se encuentre, cada dato de prueba que se encuentre dentro de esta muestra va a aventar un haz de luz específico y además la va a medir, es decir, nos va a dar la cantidad exacta en micras del elemento químico que encuentra. ¿Sí? Y el microscopio electrónico de barrido y el cromatógrafo de gases tienen funciones similares que nos va a detectar específicamente la cantidad del elemento químico que encuentra en la muestra. Y estas son pruebas balísticas confirmativas. Y son pruebas y son equipos que la mayoría de las fiscalías no cuenta con ellos. ¿Sí? Por eso se sigue haciendo la prueba de rodisonato de sodio. Y más grave aún, se sigue utilizando como prueba única para determinar si una persona disparó un arma de fuego. Fíjense lo grave de esto. Como les comento, en Estados Unidos, el FBI desde 1976 ha dejado de utilizar la prueba de rodisanto de sodio para determinar si una persona disparó o no un arma. Y aquí en México la seguimos utilizando. Entonces imagínense cuánta gente inocente no está en la cárcel porque esta prueba salió positiva. Esta no, la anterior. Esta. Porque un color dio rojo escarlata y ya vimos todas las situaciones que se dan. ¿Sí? Y hay más situaciones. Eh, esa maculación de la pólvora, ya vimos que son conos de dispersión de la pólvora que van volando hacia la parte de enfrente y trasera también del disparador. Pero ¿qué tal que ese humo, perdón, esa deflagración de la pólvora, como es una distancia de menos de 75 centímetros, también impregna a la víctima? O si es en riña, que todos están ahí forcejeándose y el disparador tira delante de más personas que pueden ser testigos presenciales, también si se les toma una muestra, también pueden salir con un resultado positivo, sin que hayan disparado un arma de fuego. Sí, eso por la proximidad. Y la víctima también, porque a la víctima también se le toma un muestreo y también va a salir positivo. ¿Por qué? Porque es una prueba muy sensible, es muy específica, se detecta plomo y bario. Entonces, si encuentra una cantidad mínima de plomo, te va a dar un resultado positivo y sin que esta persona haya disparado. Y entonces, fíjense la, la delicadeza de estas pruebas que se siguen aplicando por parte de las fiscalías como pruebas únicas para determinar si una persona disparó un arma de fuego o no. Y así como esta prueba balística, en el libro hablo de dactiloscopía, ya les comenté algo al respecto, hablo de los documentos cuestionados, sí, de la genética. La genética es un tema muy apasionante. A mí me gusta mucho hablar de la genética porque pues la gente que es lega, que no conoce de las ciencias forenses, dice, no, es que la prueba genética salió positiva o salió negativa, si es su perfil o no es su perfil. ¿De dónde podemos obtener una muestra para eh, aplicarla hacia una prueba genética para obtener un perfil genético? Pues de todos los indicios biológicos, de todos los residuos biológicos. Sí, sangre, semen, orina, contenido gástrico, es fecales, piel, cabello, uñas, ¿sí? Costillas, dientes, prácticamente todo el cuerpo humano podemos obtener ADN. Sí, pero ¿qué tal que yo les diga, ¿sabes qué? Tu perfil genético salió en el arma homicida que se encontró en una habitación de un hotel donde se cometió un feminicidio. Va a decir, ah, caray, pues como mi ADN está ahí. Sí. ¿Se acuerdan que les decía que la genética es 99.9% de efectiva? O sea, 99.99999% de efectiva. En la mejor de las condiciones.
¿sí? Y en el contexto forense esto es muy difícil que ocurra. ¿Sí? Si nosotros los peritos procesamos sangre del lugar donde se cometió un feminicidio 2, 3 días antes, pues esta sangre ya va a estar coagulada, obviamente, seca, y va a estar muy dañada la muestra. Aunado que si lo proceso de manera incorrecta, o sea, se va a ir perdiendo toda esa calidad probatoria de ese dato de prueba. Y va a llegar al laboratorio pues muy deteriorada. ¿Sí? Entonces vamos a tener perfiles parciales. ¿Sí? Bueno, en el caso que les digo, ¿cómo está tu ADN en el arma homicida? Ah, bueno, tú previamente estuviste en una fiesta conviviendo con unos abogados ahí, celebrando el Día del Abogado, y estuvieron conviviendo en una fiesta, y ahí en esa fiesta estaba una botella de la que todos estaban agarrando y sirviéndose una copa, ¿sí? Entonces resulta que tu ADN, así como el de todos los demás, están en esa botella de vino, la que tú agarraste para servirte una copa. Entonces una de las personas que estuvo ahí en ese lugar fue y cometió el delito y se llevó tu ADN en su mano. Si desde el momento que está llegando a la habitación y está abriendo la chapa, está dejando tu ADN, el de él y de muchísimas otras personas que previamente su ADN estaba depositado ahí en la manija de la chapa de la puerta. ¿Sí? Para tener un perfil genético o para tener ADN de una sola persona es muy difícil. Necesariamente tendría que estar exageradamente limpia la superficie para que el ADN de una sola persona se deposite ahí. ¿Sí? Este es el ADN de fondo. Entonces, imagínate la chapa de la habitación del hotel, pues ya la tocaron huéspedes previos, la camarera, el de intendencia, ¿sí? La víctima, el victimario, que también dejó tu ADN porque él estuvo conviviendo en la fiesta que tú estuviste previamente, y ya lo dejó en la manija, y ya lo dejó en el arma homicida. ¿Sí? Entonces, para que un ADN sea único es muy difícil. Si siempre las muestras traen ADNs de diferentes personas. Y además, ustedes saben que el ADN se cuantifica. O sea, no sería lo mismo decir, ¿sabes que encontraron 10 cantidades de micras de mi ADN en el arma homicida a 100 cantidades de micras de ADN? Entonces tú vas descartando y sabes que entonces fue por cuando este ADN que está aquí, 10 micras, es por transferencia. Y este ADN de 100 es ya por interactuar. Si ahora no es lo mismo si encontramos ADN en una muestra de sudor, a si encontramos ADN en una muestra de sangre. ¿Sí? Entonces las pruebas genéticas, la genética es muy noble, es muy confiable, sí, pero en la mejor de las condiciones. Si es alcanzar ese 99.99% no es sencillo. Y todo esto pues lo explico ya a detalle en el libro. Bien, pasamos a otro capítulo del libro, sí, se llama Metodología Pericial. Ya les comenté anteriormente de los criterios Daubert, que bueno, aquí en nuestro sistema penal pues no se utilizan en el Common Law de Estados Unidos. Nosotros que tenemos procede de un sistema romano-germano. Es muy parecido, pero no es igual al de Estados Unidos. Sí, respecto a la cientificidad de las pruebas periciales, pues los criterios Dover se aplican en Estados Unidos, pero también ya fueron introducidos aquí en México. Poco a poco han ido introduciéndose a través de tesis, de amparos, y siendo objetivos, pues es benéfico para el sistema que se busque la cientificidad de la prueba pericial. Sí, básicamente estos criterios vienen a reforzar las pruebas periciales y a desechar la ciencia basura o la junk science.
¿sí? Anteriormente yo me incluyo, cuando nos estábamos capacitando en el cambio del sistema, me dijeron, no, es que ahora te van a preguntar en los cursos que tomábamos en los diplomados, nos decían los maestros, es que ahora te van a preguntar mucho de metodología. Entonces me incluyo, yo ponía que utilizar método inductivo, deductivo, sintético, analítico, ponía como 5 o 6 métodos, ¿sí? Por el temor de lo que nos decían nosotros en los cursos, ¿verdad? Si yo estoy poniendo que utilizo todos esos métodos en mi dictamen pericial, tengo que demostrar y documentar cómo fue utilizando todos esos métodos al caso específico por el que me están contrainterrogando, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo, sería incosteable estar haciendo experimentos de cómo llego a mis conclusiones de un dictamen en cada uno de los métodos, imagínense. Porque yo lo estoy describiendo, ¿verdad? O sea, yo estoy poniendo que estoy utilizando el método inductivo, deductivo, analógico, sintético, científico. Bueno, entonces yo abogado de la defensa, te pregunto, a ver, pero entonces, ¿cómo utilizó ese método al caso específico en todos los métodos que está usted diciendo ahí en su dictamen, que está describiendo ahí? Demuéstremelo, porque no nada más es describirlo, o sea, tienes que demostrarlo. Entonces ya ahora lo que yo hago es, si hago criminalística de campo, utilizo el método criminalístico. Y si hago mecánicas de hechos, utilizo el método científico, porque se utilizan hipótesis, ¿sí? En el caso de un homicidio, bueno, ¿cuáles son mis hipótesis? ¿Fue una muerte accidental? ¿Fue una muerte natural? ¿Fue un suicidio? ¿O fue un homicidio? ¿Sí? Y yo tengo que documentar en mi dictamen cómo fui descartando cada una de esas hipótesis para llegar a las conclusiones de mi dictamen, que van a ser probabilidades. Ya vimos los principios de la criminalística, van a ser probabilidades. O sea, yo no voy a decir exactamente cómo fueron los hechos, yo voy a dar un porcentaje de probabilidad. Inclusive el dictamen tiene que decir la probabilidad de que los hechos hayan sido de esta manera es de tanto por ciento, ¿sí? ¿Cuál es el método criminalístico? Eh, Métodos de búsqueda, fijación, señalización o numeración, indicación, ¿sí? Fotografía, levantamiento, procesamiento, cadena de custodia, registro de cadena de custodia y traslado a la bóveda de evidencias o laboratorio de servicios periciales. Ese es el método criminalístico. Si yo voy al lugar a procesar un sitio, ese es el método criminalístico. Pero si me piden una mecánica de hechos, yo utilizo el método científico, porque voy a descartar que la muerte haya sido por lo que me están planteando, ¿verdad? Y bueno, entonces aquí tenemos que hay muchos peritos pues, que nada más mencionan los métodos, que no los llevan al caso en específico, que no lo documentan. Y entonces esta es un arma muy importante para ustedes, abogados de la defensa, porque preguntando todo esto que les comento, van a hacer batallar a los peritos. ¿Sí? Y no es porque yo tenga la verdad absoluta. Yo también me he documentado, a mí también me han preguntado en los contrainterrogatorios, lo cual agradezco porque me ha hecho estar actualizado y seguirme capacitando. Sí, pero esto es por el bien de las ciencias forenses. Sí, entonces imagínense que, porque actualmente las pruebas periciales pues, se valoran con un estándar jurídico. Sí, las máximas de experiencia, la sana crítica, la lógica, sí, cuando se deben de valorar con un estándar científico. Sí, porque muchas pruebas que no son científicas libran el sistema que tenemos de valoración de la prueba y pasan como pruebas. Pues haciendo un dato de prueba llegan a ser pruebas, pruebas con las que los jueces tienen que dictar sentencias condenatorias o absolutorias. Y entonces llegamos aquí a un tema muy delicado que es el de las condenas erróneas.
Sí. En ciencias forenses, pues también los jueces son legos, conocerán alguno que otro tema, no a profundidad como los peritos, pero sabemos que esa admisibilidad de las pruebas pues se la dejan a las partes, ¿sí? Si el Ministerio Público no está también asesorado o si la defensa carece también de conocimientos en las ciencias forenses, pues muchas pruebas periciales que no son científicas, pues van a pasar como pruebas. Y entonces tenemos el delicado tema de las condenas erróneas, ¿sí? Y bien, aquí otra vez les puse en la diapositiva métodos subjetivos que utilizan la comparación de características. Pues son todos estos, ¿sí? Subjetivos. La genética es un método objetivo que utiliza también la comparación de características. Pero ¿por qué tendrá ese 99.99% de efectividad? Pues porque la muestra la vas a meter en un equipo que te va a decir, que lo va a cotejar con toda una gama de perfiles genéticos, y si te da un match, eso científicamente es válido, perdón, porque estás comparando un perfil genético con toda una gama de perfiles. ¿Sí? Eso científicamente es válido. ¿Y por qué les digo que es objetivo? Porque la opinión del perito es prácticamente nula. Él va a tomar una muestra y la va a procesar. Si le da un resultado, el equipo le va a arrojar el resultado. Él no va a opinar. ¿Sí? Contrario a lo que pasa con Robinson de Sol. Si es un color, el perito que va a decir, pues si es rojo escarlata es positivo. Y si es de otro color, pues es negativo. O sea, es subjetivo 100%. Entonces, por eso, el FBI lo desechó desde 1976 para determinar si una persona disparó o no un arma de fuego. Y bueno, también está extrapolando lo que les comento, pues son áreas de oportunidad para nosotros los peritos poder realizar todas estas pruebas empíricas y tener todos estos valores y poder digitalizar todos estos sistemas y para que la opinión del perito pues sea también ínfima y que los equipos nos arrojen los resultados, ¿verdad? Equipos que deben de estar bien calibrados, ¿sí? Regresando al tema de la genética. Sí tiene esa efectividad, pero el laboratorio donde esté procesando esa muestra tiene que tener, y ese es otro de los temas de mi libro, que se llama acreditación y certificación. Los laboratorios deben de estar acreditados y certificados por un ente externo a la Procuración de Justicia. Estas normas, la 17020, la 17025 y la 17043, son las que deben de tener todos los laboratorios de las fiscalías para brindar y la ciudadanía y ustedes abogados tengan la certeza de que los resultados a los que están llegando sean objetivos, ¿sí? Que se haya utilizado el rigor científico, que sean equipos calibrados, que tengan auditorías periódicas, que manejen una extrema limpieza, ¿sí? Lo que en el caso no ocurre, ¿sí? Inclusive que los peritos químicos estén certificados, que constantemente se estén capacitando. ¿Sí? Tenemos la Entidad Mexicana de Acreditación, EMA, por sus siglas, que es reconocida internacionalmente. Ellos tienen una página de internet donde ponen todos los laboratorios oficiales y particulares que están acreditados. Otra cosa, no es nada más de tener un laboratorio acreditado, es todo un tema, ¿eh? La acreditación y certificación de los laboratorios forenses es todo un tema.
Se necesitan protocolos de actuación, manuales de funcionamiento, todo debe estar bien organizado, con limpieza, con equipos calibrados. ¿Sí? No, no cualquier laboratorio puede obtener estas credenciales. ¿Sí? Bien. EMA es la que les comento, Entidad Mexicana de Acreditación. Sean curiosos, métodos de EMA y ellos tienen una lista de todos los laboratorios oficiales y particulares que están acreditados con ellos. Y ahí les aparece la acreditación que tienen, en qué área. En balística, en química, en criminalística de campo, en dactiloscopía, ¿sí? El año pasado que yo estuve revisando todo esto, porque también lo comento en mi libro y les pongo ahí ese cuadro sinóptico, que creen nada más 4 laboratorios de todo México, de las fiscalías, estaban en esta lista. Y no es nada más obtener esa acreditación, sí, es mantenerla. La acreditación te dura un año. Si constantemente se hacen auditorías, y si no cumples los estándares que ellos te están exigiendo, te la quitan. Si no es de, ah, yo obtuve una certificación y ya es permanente, no. Cada año se está renovando. Sí. Y vamos a ver el chat, creo que hay unas preguntas. A ver, déjame regreso porque no lo estaba. ¿Qué es esto? ¿Qué grasa? Sí, dice Ludwig, no hemos cambiado de prueba porque es cara, ¿no? Sí, los equipos valen millones, pero millones que tienen las fiscalías, no sé por qué no lo hayan comprado. Si compran, no sé, miles de patrullas y no compran estos equipos que deben de tener un laboratorio para tener la certeza de que un resultado es positivo o negativo. Pero sí es por el costo, pero no es tan caro ya. Anteriormente sí eran muy caros estos equipos, el espectrofotómetro, el microscopio electrónico de barrido, pero ya han reducido sus costos. Que no lo quieran comprar las fiscalías es otra cosa, es otro tema. La cromatoría de grasa también para detectar. Sí, se utilizan, estos equipos se utilizan en diferentes pruebas. Así es, bien, Héctor, gracias por tu comentario. Claudia Ángeles dice, maestro, ¿qué equipo le da el 99 que menciona? No es el equipo, o sea, es la efectividad de la genética. Si la genética, el mejor de las condiciones y de los resultados es 99.99% de efectividad. Pero ya vemos que hay muchas situaciones que, sobre todo en el contexto forense, es muy difícil que una muestra llegue en buenas condiciones para los laboratorios de química. Luego dice, si el FBI desechó la prueba de resonato que utilizas ahora en lugar de esa prueba, ¿y por qué no se usa en México? Pues se sigue utilizando rodisonato de sodio, sí. Se deben de utilizar estos equipos que les digo, y no nada más uno, o sea, debes de concatenarlos, sí. Aunado también a otro dictamen, o sea, no nada más es química, o sea, a criminalística de campo, a balística, sí. Hay que concatenar todas estas pruebas periciales para nosotros poder tener un indicador de si vamos bien o no. Y sí, la certificación es anual. No como por qué medios y cuál es el costo del libro. Si gustas, ahorita, José Miguel, al final te decimos el costo del libro para no detenernos aquí en la presentación, que ya casi terminamos. Es la penúltima, bueno, de hecho es la última diapositiva. Bien, en el último de los capítulos del libro agregamos el procesamiento de elementos materiales probatorios. Sí, aquí hago también todo un listado de los indicios más comunes que en la práctica de su servidor ha encontrado en los lugares de intervención, anteriormente el lugar de los hechos, donde hemos trabajado. Es una lista enunciativa, manual e imitativa. Pongo muchísimos tipos de datos de prueba, como ahora se les dice. Anteriormente nosotros decíamos evidencia, pero bueno, ahora la evidencia tiene que llevar todo un proceso para determinar si es una evidencia o no.
ese dato de prueba, pero pongo ahí cómo recolectarlos, qué utilizar, los insumos, cómo embalarlo. Es muy importante el embalaje, ¿sí? Para que no pierda su calidad probatoria. Si son indicios biológicos y el lugar de donde lo está recolectando está retirado a la bóveda de evidencias o laboratorio de servicios periciales que lo vayas a ingresar, pues tiene que llevar una cadena de frío, sí tiene que estar mínimo 4 grados centígrados de temperatura y meter ese indicio biológico en cadena de frío. Es una hielera enfriada con esa temperatura. Sí, pues bueno, o sea, agrego cartuchos, proyectiles, armas de fuego, indicios biológicos, eh, etcétera. Sí, anteriormente, pues los indicios eran físicos, químicos y biológicos. Ahora con la tecnología que avanza a pasos agigantados, pues hemos incluido también los indicios electrónicos y digitales. ¿Sí? ¿Cuál es un indicio electrónico? Pues un teléfono. ¿Y cuál es el indicio o dato de prueba digital? Con la información que contenga ese teléfono. Sí, y este tipo de indicios como teléfonos, memorias, tablets, eh, cualquier otro dispositivo electrónico tiene que ser procesado en una bolsa de Faraday. ¿Sí? ¿Cuál es la bolsa de Faraday? Es esta que está aquí, fíjense. Tiene aluminio en el interior y aísla al indicio de las ondas electromagnéticas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? O aterrizándolo para hacerlo más gráfico. Ustedes los que tienen un teléfono iPhone, pues saben que difícilmente se va a poder desbloquear, ¿sí? O sea, si tú tienes el código, alguien que lo quiera desbloquear, pues va a estar en chino, ¿no? Y saben que si se meten a su computadora, desde su computadora van a poder bloquear el teléfono, inclusive borrarlo, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de embalaje de las bolsas de Faraday? Aíslan que el presunto responsable pueda ingresar a su computadora y bloquear su teléfono desde un dispositivo externo. ¿Sí? Esta es la manera correcta de procesar todos esos indicios. ¿Sí? Y también se utiliza un código hash, es un código alfanumérico. ¿Sí? Es decir, si de la computadora yo extraigo videos de pornografía infantil, ¿sí? En un cateo, imaginemos que es el caso, de la computadora yo voy a extraer información, videos. Entonces, estos videos se tienen que manejar con un código hash. ¿Sí? Es decir, es como un candado que yo le estoy poniendo a ese indicio eh, digital para que no se pueda modificar. Y si se modifica, el duplicado que salga va a traer un número diferente al código hash. Es decir, va a decir que es un duplicado. Sí, eso es muy importante porque estamos extrayendo un indicio fidedigno de una computadora de un pedófilo, pero él podría alegar o su defensa que fue modificado, ¿verdad? Como las fotografías se pueden editar, los videos se pueden editar, etcétera. Entonces él podría alegar o argumentar que esos videos, pues él nunca los tuvo en su computadora. Pero al momento de que se están extrayendo de su servidor, se utiliza este código hash para determinar qué es el original que se está extrayendo de ahí. Y si posteriormente se quisiera editar, pues este código va a ser modificado, no va a ser el mismo. ¿Sí? Ese es el trato de la evidencia digital. Y es muy interesante. Sabemos que en el lugar de intervención, pues tenemos todos estos indicios que siendo procesados de la mejor manera, pues se va a poder identificar a él o los presuntos responsables de la comisión de un ilícito. Contrario censo, pues al momento de procesar de la manera incorrecta cualquier indicio, pues estos van a ir perdiendo su calidad probatoria, ¿sí? Si no utilizamos estos códigos, si no utilizamos la cadena de custodia correctamente, pues sabemos que ustedes, los abogados de la defensa, van a revisar todo este procedimiento con lupa y pues va a estar lleno de errores y se van a ir desechando todos estos elementos materiales probatorios, ¿sí? Datos de prueba, y así van a ir debilitando pues toda la teoría del caso de un ministerio público fiscal. Sí, bien, pues es cuánto, maestro.
La última diapositiva, si gustan, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Aquí les dejo las imágenes de dos de mis libros, sí, mi correo y mi teléfono. Sí, Eh, Tengo, como bien comentaba maestro, una asociación civil, que es el Colegio Potosino Forense. Tenemos página de Facebook y ahí también subimos información. Mi primer libro, el de Primer Responde, también tiene página de Facebook, ahí también subo mucha información. Este último, el de la defensa técnica, próximamente voy a también hacer página de Facebook y ahí voy a estar también subiendo información acerca del libro. correcto, maestro. Bueno, vamos a pasar, quien quiera hacer preguntas, digo, ya el maestro por ahí ahorita va a poner, si no, datos en el chat para contacto, ¿no? Para poder adquirir el libro, maestro, si podemos dejar de compartir para que veamos, quien guste hacer alguna pregunta, pues levante su mano virtual y adelante, para que puedan ahora sí que preguntar, maestro. Gracias. A ver, Israel Álvarez, adelante. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches a los compañeros. Una disculpa si de repente apagaba mi cámara, mi internet me está fallando mucho y lo escuchaba entrecortado. De hecho, me sacó varias veces. Yo fui el que le hice la pregunta por chat de que cuánto tiempo pudiera durar en los residuos de bario y plomo. Va encaminada mi pregunta con respecto a eso. Eh, Usted refirió que de 8 hasta 12 horas se pueden encontrar todavía. ¿Ese es dependiendo de la cantidad de disparos que se efectúen o únicamente efectuando uno o dos disparos? Un ejemplo, de uno o dos disparos, obviamente queda residuos de bario y plomo. Quiero pensar que pocos, pero si efectúas más de 20, 30 disparos, pues quiero pensar que el residuo es más. ¿Es el mismo tiempo que se puede quitar los residuos o depende de eso también? Bien, gracias por tu pregunta, Israel. Eh, pues nadie tenemos la verdad absoluta, ¿verdad? Ya vimos que ni la genética lo es. Sí, va a haber muchas situaciones, sí. Dependerá también el lugar donde se cometa este delito. Si es un lugar abierto, pues las mismas condiciones climáticas, el aire, va a hacer que todos estos residuos pues vuelen, ¿no? Y no se impregnen en las personas que están ahí alrededor. Sí, tendría que ser necesariamente a menos de 75 centímetros de distancia si es un calibre chico, que estos indicios o estos elementos químicos como el plomo y el bario se depositen en las personas que están tanto delante del disparador como en él mismo. Sí, hay muchos factores. Si es invierno va a estar cubierto de las mangas, puede traer guantes inclusive de piel que va a hacer una barrera, va a crear una barrera entre la piel y los elementos que se puedan depositar a través de la maculación de la deflagración de la pólvora sobre la mano que está disparando, ¿sí? Entonces, va a haber muchas situaciones y estamos viendo que el resultado de sodio, pues, no es efectiva para determinar si una persona disparó un arma de fuego o no. Muchas gracias, doctor. De nada a la orden. Adelante, Juan Jardón, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Felicidades por su obra, maestro. Gracias. Yo le quiero preguntar respecto al tema del prueba del rodionato de sodio. Habló usted sobre un punto en particular que se llama la inmaniculación, el manchado en los palmares. Eh, esta, esta mancha a que se refiere el ser inmaculado. Es producto de la propia detonación de los elementos del bario y plomo o es consecuencia de la quemadura de la reacción química que se produce con motivo de un disparo? ¿Qué es criminalísticamente hablando este concepto de inmacular? No es inmacular, es macular, Ujú. que se impregna. Inmacular es que se impregna tanto la ropa como el brazo, como la persona que recibe el disparo si es de menos de 75 centímetros. Pero si es la maculación del humo de la pólvora.
en rodisonato de sodio, porque también tenemos la prueba de Walker, o si la han escuchado. En la ropa. Esa es para la ropa, exactamente, es para alrededor del orificio de entrada. Si ahí se van a buscar nitratos y nitritos, también producto de la deflagración de la pólvora. Que también la bibliografía dice que deben de ser menos de 75 centímetros, porque si es más la distancia, pues ya esa pólvora que sale por la boca del arma del cañón pues no alcanza a llegar hasta la persona para impregnarse, y para macular. Entonces, esta maculación es producto de, no sé cómo explicarlo, De la combustión de la pólvora, de la lumbre, podríamos llamarlo así, del humo, del humo. del humo. Y, y esto también puede ser detectado en esa temporalidad que usted mencionó en la respuesta anterior, 8 horas, 12 horas aproximadamente. Pues sí, así lo dice la bibliografía. Pero les insisto, esa prueba ya no se debe de hacer para determinar si una persona disparó o no un arma de fuego. Y las fiscalías la siguen utilizando. Sí, porque esa prueba es muy específica, ¿qué quiere decir que es específica y sensible? Que así puede encontrar muy pocos residuos o muchos residuos, te va a dar un positivo. Entonces, eso la hace inestable. Muchas gracias. De nada, Juan. Maestro don Rodolfo Guillermo, adelante. Gracias, buenas noches, doctor. Lo felicito por su libro, es un libro muy interesante, Muchas gracias. sobre todo para los defensores privados, que considero que su libro nos va a aportar cómo se deben estudiar los dictámenes, sobre todo cuando se elaboran por los peritos de las diferentes fiscalías en las entidades estatales, ya que no sé si usted opine lo mismo que su servidor. Cuando un dictamen está mal elaborado, pues se convierte en una prueba ilícita y por lo tanto no puede ser tomado en cuenta, sobre todo para si se incorpora como medio de prueba o juicio. No sé Sí. qué usted opine, por ejemplo, de los dictámenes irreproducibles. Muchos peritos y sobre todo, bueno, considero que ahí es el responsable del Ministerio Público que solicita hacer dictámenes, pero cuando la prueba se agota con el dictamen, por ejemplo, algún objeto que se tiene que, no sé si en su libro abarca y toma la precaución de que obviamente los peritajes irreproducibles pues se le debe de notificar al defensor público-privado para que esté presente y obviamente como ya no se puede hacer otro dictamen de validez y no se vuelva una prueba ilícita. ¿Qué opina usted de los dictámenes? Incluso lo marca el 274 del Código Nacional. Sí, así es. Bien, como lo comentas, maestro Rodolfo, sí se debe obviamente se tiene que hacer esa prueba pericial, pero sí se le tiene que notificar al abogado de la defensa, en el caso de que la fiscalía haga este tipo de peritajes irreproducibles, para que él lleve a su perito y esté presente al momento de que se hagan esas pruebas periciales. Sí, aquí yo estoy en San Luis Potosí, así se hace, sí, se debe de notificar. Ya si no hay un abogado particular, pues se hace a través del defensor de oficio, defensor público, pero se debe de hacer, si ante la omisión, pues sí estaríamos en una problemática, pero ya si no se presenta ninguna de las partes, ya sea el abogado de la defensa o el defensor público, pues como quiera se va a hacer esa prueba irreproducible, pero ya sin la omisión del Ministerio Público de haber notificado su contraria parte. Ok, muchas gracias y felicidades por su libro. Es una gran Y aportación para nosotros los defensores privados. Gracias. sí, el libro cuesta 500 pesos, sí, y más 50 pesos del envío. Si es directamente conmigo, ahorita con su servidor, estamos ahorita en pláticas con las librerías
Ya ellos lo venderán obviamente más caro porque llevan una comisión. Pero aquí les pongo en el chat mi número, me pueden mandar un WhatsApp y ya me dicen hacia dónde lo quieren y ya con gusto se los mandamos por paquetería. Muchas gracias. De nada, a la orden. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Tenemos a Edgar Iván Pérez, a ver. ¿Quejas? Está Edgar Iván Pérez. Sí, buenas noches, buenas noches, maestro. Buenas noches. Sí, dime, Edgar. ¿Ya nos escuchó o soy yo? ¿Cómo podría hacerse esa medición? O sea, ¿cómo puedo determinar si hay un 80, un 85, un 90? La probabilidad, ¿en qué unidades lo mido o cómo se cuantifica? Se cuantifica con porcentajes, ¿sí? Y hay un teorema que se llama teorema de Bayes o de Bayes. Ujú. Aquí se los pongo en el chat. Que este es exclusivamente y específicamente para determinar las probabilidades en porcentajes. Es una fórmula matemática que te pide ciertos valores y pues ya te va a resultar una probabilidad. Es todo un tema también lo de teorema de Bayes. Métanse por ahí a investigar. Sí, para ustedes que son abogados de la defensa, le pregunten al perito, ¿sí? ¿Qué sistema? Esa pregunta que me están haciendo ahorita es muy buena porque se la pueden hacer al perito en un contrainterrogatorio, ¿sí? Cómo él está determinando la probabilidad, cómo la está midiendo, qué está utilizando. Y les aseguro que más de uno lo van a hacer titubear. Pero sí, con el teorema de Bayes o Bayes se mide la probabilidad. Es una fórmula matemática. Dice aquí en el chat abogado Gonzalo Bustillos, ¿cómo debe de formularse las conclusiones por el perito cuando se trate de emitir peritaje sobre comparación de características? Debes decir que es una identificación propuesta. ¿Sí? O sea, yo en mi dictamen no voy a concluir el dictamen, o bueno, el homicidio ocurrió con el victimario arriba de una camioneta y la víctima sobre la banqueta y le disparó desde la ventana y fue un disparo de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, perforándole un órgano vital como es el corazón. No. Se debe determinar una identificación o una probabilidad propuesta de que los hechos hayan sucedido de esta manera es en base a, y ya dices que estás utilizando el dictamen de necropsia de ley, el de criminalística de campo, el de balística, ¿sí? El de dactiloscopía, etcétera, ¿sí? Pero tú vas a decir en tu dictamen que estás proponiendo una probabilidad, ¿sí? Es la probabilidad propuesta. Sí, acuérdense, estamos hablando de probabilidades. Si nadie tiene la verdad absoluta. El que nos ocupa es el último. Se debería de referir por parte del perito que específicamente su dictamen no puede generar ninguna conclusión en un ámbito de certeza. No. Abren este proceso a la universidad, No, ya no hay certezas. Sí, son probabilidades. sino también de Son probabilidades los que tenemos que utilizar en nuestro método de comparación de características. Todos estos métodos que les comento se deben de
de concluir con probabilidades propuestas. ¿Eso sería también aplicable tratándose de huellas dactilares? ¿Es correcto? Sí, todos los métodos subjetivos que utilizan comparación de características caen en estos supuestos. Y en el supuesto de que el perito no lo diga en su dictamen a manera de conclusión, que es a nivel de probabilidad, ¿podríamos decir que está mintiendo? Sí, Y que tampoco podría afirmar de que está identificando a la persona o al objeto o vamos al acto escritural. así es. Miren, les pongo un ejemplo. En dactiloscopía, si se recaba una huella dactilar de un arma de un arma homicida, ¿sí? Digamos de un arma de fuego, de ahí recabamos una huella dactilar. El dactiloscopista aplicó su reactivo y trae una huella dactilar. Y luego el policía de investigación me va a traer a un presunto responsable. Entonces, yo voy a hacer el cotejo de la huella dubitable, que es la que está en el arma de fuego, contra la indubitable, que es el presunto responsable, porque sé quién es. ¿Sí? Entonces, ese cotejo científicamente es inválido. ¿Sí? No puedes hacer el cotejo de uno a uno, porque ahí vamos a estar hasta ante sesgos cognitivos. ¿Sí? Es decir, estoy cerrando la muestra. Entonces yo científicamente eso es inválido porque no puedo hacer el cotejo de una huella dactilar parcial que a lo mejor trae sangre, que solo es un fragmento, con una huella dactilar de un presunto responsable que va a estar bien tomada, que va a estar bien rodada en la ficha de cadactilar, ¿sí? Que fue tomada en las mejores condiciones, ¿sí? Con tinta especial, con rodillo. ¿Sí? Ese cotejo es científicamente inválido. ¿Cómo sería válido? ¿Conocen el AFIS? Sí, Bien, el que contestó, ¿qué es el AFIS? es el sistema automatizado para identificar precisamente lo que son las huellas dactilares. Muy bien. Nosotros los peritos le decimos el CHAFIS. Pero sí es toda una base de datos que está alimentada por huellas dactilares de los peritos oficiales, de la policía de investigación, de los custodios, de los ministerios públicos, ¿sí? Y de todos aquellos con sentencias condenatorias. Sí, es una base de datos que tiene una amplia gama de huellas dactilares, donde yo voy a meter la que encontré en el arma de fuego al AFIS, que es un sistema digital, que en México, todo México la tiene, todas las fiscalías de México la tienen, el AFIS. Yo voy a meter esa huella dactilar que encontré en el arma de fuego, y si me da un match, ahí científicamente es válido, porque estoy cotejando una huella dubitable con toda una gama de huellas conocidas, indubitables. ¿Sí me explico? Sí, Ahí eh, científicamente es válido y no hacer el cotejo cerrado de una a una. profesor Julio, me gustaría saber mucho su opinión respecto, antes que nada, lo felicito por el libro. Es el primer libro que veo a nivel, diríamos, nacional, que se maneja precisamente los aspectos de cientificidad, utilizando precisamente el informe PECAS. El detalle es este, concretamente. Lo que pude ojear de su libro, donde se hace mención precisamente del informe PECAS, el punto es este. ¿Usted considera importante, para efecto de determinar, es más, la admisibilidad de un medio de prueba, dada la falta de cientificidad, porque recordemos que la prueba pericial trata sobre cuestiones de orden pericial, de orden técnico, etcétera? ¿Usted considera que se puede utilizar el informe PECAS a efecto de que no se admita un medio de prueba cuando se afirma que este es científico, sin justificarse conforme a los parámetros de PECAS? Sí, así se debe de hacer, se debe de utilizar. Acuérdense, los jueces de oralidad, ellos son árbitros, o sea, las partes son los que van a proponer. ¿Sí? Ellos que van a estar observando
que no haya ninguna prueba ilícita. Ahí sí. No, pero aquí me Pero sí, refería para efecto de justificar la pertenencia para su admisión, precisamente por falta de cientificidad, es decir, de la calidad de ser científico el conocimiento. sí, así es, ellos lo deben de desechar. O sea, sobre todo en el contrainterrogatorio, ahí tú vas a evidenciar al perito que no está utilizando un método científico. Pero si el perito te dice, ¿sabes qué? Estoy utilizando el teorema de Bayes, estoy utilizando hipótesis, estoy descartando cada una de las hipótesis y estoy proponiendo una identificación con esta, porque estoy basándome en datos de prueba del lugar de intervención, de otras especialidades. Si el perito te justifica cómo está llegando a esas conclusiones propuestas, o esa identificación propuesta, pues está en lo correcto. ¿Sí? Contrario a que si te dice que desconoce la probabilidad, que no sabe el margen de error de su técnica, ¿sí? Que no te documenta cómo está utilizando ese método de su dictamen al caso en específico, si nada más lo dice, no, tiene que documentarlo, o sea, cómo lo hiciste, tienes fotografías, videos, o sea, cómo utilizaste esto. Y para los peritos oficiales, hacer todo esto, pues es incosteable también. Pues imagínense, me llega un planteamiento de problema o una solicitud del Ministerio Público para realizar una mecánica de hechos y determinar si fue homicidio, suicidio o una muerte accidental. Así como me llega una solicitud de ese tipo, me pueden llegar 3, 4 en un solo día. Entonces, imagínense, yo no voy a estar experimentando para determinar si fueran o descartar estas hipótesis para cumplir con una sola en cada caso. Es incosteable. ¿Cómo lo hago yo? Pues me justifico con la bibliografía. Se supone que los autores de los libros hicieron todas estas experimentaciones, entonces yo voy a poner en mi dictamen, ¿sabes qué? Estoy utilizando esta bibliografía de este autor, de esta fecha, de este año, de esta editorial, inclusive hasta la página del libro que estoy utilizando, la debo de poner en mi dictamen. Y ahí, Usted, y ahí regresamos a lo que les comentaba de los métodos. Si yo he visto dictámenes que ponen, que están utilizando a un autor de un libro de 1980. Sí. Juventino, ¿no? Sí. Pues, cállese, maestro. Cállese que es mi padrino. Con el respeto que me merece mi capitán, la técnica, la ciencia va avanzando, sí, nada es estático. El método que se utilizaba en 1980 ahorita ya no se utiliza. Sí, todo va avanzando. Entonces también la bibliografía que le ponga el perito en el dictamen tiene que ser actualizada. Considerando lo que usted refiere en su libro, podríamos decir que la criminalística es una ciencia o una pseudociencia o una protociencia, sobre todo para efecto de determinar la fiabilidad en cuanto a la conclusión que se llegue. ¿Usted qué diría? Sobre Sí, todo dada la expertise que observo de su persona y de que, reitero, gracias. es el primer libro donde veo que un perito que se dedica a la actividad, totalmente a ejercerla a nivel laboral, maneja totalmente lo que es la epistemología. Por eso es lo que me llama la atención, sobre todo que alude, por ejemplo, a Eliseo, ¿sí? Lázaro, donde él hace precisamente la mención de ciencia, protociencia, pseudociencia, etcétera, ¿sí? Técnica y oficio. Pero aquí, ¿cómo podríamos justificar? Y si es que usted comparte, por ejemplo, la opinión de Eliseo respecto de que la criminalística no es ciencia, es a lo sumo una técnica. Y le reitero, bajo esa tesitura, entonces tendríamos que indicar, en cuanto a la naturaleza de la prueba pericial en criminalística, que no es una prueba científica y por lo tanto, siguiendo, por ejemplo, a Marina Gascón, diríamos que su opinión puede ser una sobrevaloración epistémica y semántica respecto de sus conclusiones. Es por eso que me interesa mucho saber su opinión. Sí, gracias. Sí, el doctor Eliseo Lázaro fue mi asesor ahí en el INACIPE. Difiero con su opinión. Para mí la criminalística es una ciencia que utiliza una técnica
en el estudio del material sensible significativo. Yo tengo dos definiciones, una, la más cortita, ahorita por los tiempos. Digo que la criminalística es la aplicación de las ciencias naturales en los hechos de los hechos con trascendencia jurídica. La criminalística es la aplicación de las ciencias naturales en la resolución de hechos con trascendencia jurídica. ¿Y qué son las ciencias naturales? Pues es ciencia. Es decir, estamos utilizando ciencia. ¿Por qué? Y Porque al hacer utilizamos... una reconstrucción de hechos, podremos decir o afirmar que se está utilizando ciencia cuando la característica de la conducta que se está manejando en cuanto a los movimientos que se hayan hecho por parte del sujeto son totalmente particulares. Si estamos utilizando el método científico, sí, porque estamos usando hipótesis. Mm. Si estamos utilizando hipótesis y el método científico, pues también Ya, lo describo ahí en te lo el agradezco libro. mucho. Sí, lo felicito. Voy a adquirir su libro. Gracias. Ahí en el libro también menciono lo del método científico, lo deshebro, ¿sí? Lo desmenuzo. Sí, el método científico, todas sus partes y cómo se utilizan. Y por ahí concluyo En ese, diciendo que, perdón, perdón, en ese sentido sí alcancé a leer en una parte donde hablaba precisamente de la hipótesis, lo que no me acuerdo si también señaló que se debe de trabajar sobre contrahipótesis, precisamente para justificar lo que la cientificidad y no sesgar la información en ese sentido. No sé sí, si se refirió. sí, no llega a las contrahipótesis. Sí, nada más hablo de las hipótesis, cómo se van descartando. Sí. Ya. Le agradezco infinitamente toda su enseñanza y voy a adquirir, porque me prestaron el libro, ahora sí el libro, lo hago llegar. Muy bien, Gracias. gracias, abogado Gonzalo. Bien, licenciado Manuel Camacho, pues creo que es cuánto. Ya. Falta Claudia Ángeles nada más y cerramos, ¿le parece? A ver, Claro que sí. abogada Claudia Ángeles, adelante. Bueno, creo que no está. Entonces, vamos, Jovita, adelante si le da sus palabras al maestro Julio César y le vamos a entregar su reconocimiento virtual y pues quien quiera adquirir ya está aquí en la plataforma de Zoom, el número del maestro, ya sí se lo están poniendo, cuál es el número y el costo que tiene el libro, ¿no? Y para quienes vean posteriormente en repetición el Facebook Live de esto, bueno, pueden mandar un mensaje al 2221 14 25 79 y nos los pondremos en contacto con el maestro Julio César. ¿Para efectos de qué? De que puedan adquirir el libro. Adelante, Joven. Sí. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Camacho, por cederme el uso de la voz. La abogacía es una profesión altruista. Cuando usted resuelve un problema, no solo está prestando un servicio, está mejorando la vida de otro ser humano. A nombre de la familia Liceo Académico MX y de nuestro director general, el maestro Manuel Camacho, agradecemos al maestro Julio César Rodríguez Espinosa, coautor del libro Criminalística para una defensa técnica en el sistema penal acusatorio. Muchas gracias por su excelente exposición. Fue un placer escucharle. Muchas felicidades por su libro y muchas gracias nuevamente. Y la lucha por el derecho es la poesía del carácter. Rodolfo Bon Yerili. Muchas gracias a cada uno de ustedes por sumarse a la gran familia Liceo Académico MX. Muy buenas noches a todos y a cada uno de ustedes. Cedo el uso de la voz al doctor Camacho. Muchas gracias. Gracias, Jovita. Gracias. En este momento nada más ponemos en pantalla el reconocimiento digital que le haremos llegar al maestro Julio César, donde se otorga el presente reconocimiento al maestro Julio César Rodríguez Espinosa por haber presentado su libro Criminalística para una defensa técnica en el sistema penal acusatorio, Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2023. Y bueno, firma su servidor, Manuel Camacho, ¿sí? Manuel Pérez Camacho. Entonces, pues muchísimas Muchas gracias, gracias. doctor Julio César. Agradecido con usted porque esté aquí en Liceo Académico
Y bueno, pues la repetición la verán y además que en el canal de YouTube se subirá esta plática. Pues les agradecemos a todos los que se sumaron a esta transmisión, a cada uno de los compañeros que tuvieron la cámara encendida, al maestro Gonzalo, a la abogada Jovita y también a nombre de nuestra compañera, la abogada Jessica Márquez, les deseamos una feliz noche. Y pues a quienes están en el chat, ahí pueden tomar todavía el teléfono del maestro para mandarle un WhatsApp, pedirle adquirir el libro. Y quienes nos vean en repetición, bueno, manden un mensaje al 2221 14 25 79. Los pongo en contacto con el maestro Julio César para poder adquirir el libro. La verdad es que está muy, muy interesante, tiene muchas imágenes, es muy gráfico el libro, sinceramente, tiene muchas fotografías y creo que paso a paso nos va llevando por senderos que no son tan comunes para nosotros los abogados. Se habla también la importancia de las ciencias forenses ahora en el nuevo sistema penal acusatorio. Bueno, ya ni nuevo sistema, ¿verdad?, penal acusatorio, pero se habla de la importancia de las ciencias forenses, el papel del perito en los contrainterrogatorios, ¿sí? Que es de especial trascendencia, porque ahora todo se va a resolver de acuerdo y bueno, maestro Julio César, te luego el maestro Gonzalo nos acompaña en el liceo académico, él da clases de teoría de la prueba, de teoría de la prueba, y pues él también es perito el maestro Gonzalo. Colega. Entonces, es perito el maestro Gonzalo, y pues les agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Pues muchas gracias y Muchas despedimos gracias. a todos. Que tengan buena noche. Buenas Buenas noches, hasta noches. luego. Muchas gracias. Adiós.